Hoy veremos la oración y sus elementos. Primero recordemos qué es la oración. Es la palabra o el conjunto de palabras que expresan una idea con sentido completo. Nos muestran una idea completa. Por ejemplo, mi abuela Rosa cocinó fideos con estofado. O la profesora explicó la Revolución Francesa. Elementos de la oración. La oración está constituida por dos elementos principales. El sujeto, o sintagma nominal, y el predicado, o sintagma verbal, y cada uno tiene su subdivisión. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración o quien realiza la acción del verbo. Si nos preguntamos de quién habla la oración, la respuesta va a ser el sujeto. Por ejemplo, si decimos, los clientes de mi cafetería son muy fieles, ¿de quién está hablando la oración? De los clientes de mi cafetería. Ese es el sujeto. Si decimos, el acusado y su abogada abandonaron la sala, ¿de quiénes está hablando la oración? De el acusado y su abogado. Ese es el sujeto. Elementos del sujeto. Estos son núcleo nominal, modificador directo, modificador indirecto y aposición. El núcleo del sujeto es la palabra más importante de todo el sujeto porque es el sustantivo específico quien realiza la acción. Por ejemplo, si decimos, el árbol de Navidad está en el comedor, ¿de quién está hablando la oración? Del árbol de Navidad. Ese es el sujeto. Pero ¿cuál es el sustantivo de quien está hablando esta oración? Es de árbol. Árbol es el núcleo del sujeto. Si decimos, el celular de Luis es nuevo y muy tecnológico, ¿estamos hablando de quién? Del celular de Luis. Pero específicamente el núcleo sería celular. Es la palabra de quien se habla específicamente en esta oración. Modificador directo es aquella palabra que va junto al núcleo para modificarlo, pero sin usar ningún tipo de enlace, es decir, está a su lado, por eso se llama directo. Si decimos, el nuevo compañero tiene 3 días de falta, ¿de quién habla la oración? Del nuevo compañero. ¿Cuál es el núcleo? Compañero. Pero para entender mejor de qué compañero estamos hablando, ahí está el modificador directo que nos dice nuevo. Ya sabemos de quién se trata y al no usar enlaces es un modificador directo. Si decimos el auto rojo de Juan es muy lujoso, vemos que rojo sería el modificador directo porque está diciéndonos cómo es ese auto. Nos está ayudando a entender mejor al núcleo que sería auto y no usa ningún enlace para unirse a él. Modificador indirecto también se une al núcleo pero de forma indirecta, es decir, usando un enlace. Por ejemplo, si decimos el sol de verano saldrá a las 6:30 de la mañana, ¿de quién habla la oración? Del sol de verano. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Sol. Y de verano es el modificador indirecto porque está usando un enlace para unirse al núcleo y para decirnos mejor de quién estamos hablando. Si decimos la comida con verduras es muy nutritiva, el núcleo es comida, de quien se habla en la oración. Y con verduras es el modificador indirecto que usa un enlace para unirse a él, pero nos ayuda a entender mejor de qué comida estamos hablando. La aposición también modifica al núcleo, especifica mejor, pero a diferencia de los anteriores puede reemplazarlo porque equivale lo mismo que el núcleo. Por ejemplo, si decimos Manuel López, presidente de México, llegó muy temprano, el núcleo del sujeto es Manuel López. La aposición, que va separada entre comas siempre, es presidente de México. Fíjense, si eliminamos uno o el otro, la oración se entendería igual. Manuel López llegó muy temprano o el presidente de México llegó muy temprano. Por eso equivale lo mismo. En la oración, Pedro, mi sobrino, ganó el primer lugar en la Olimpiada, el núcleo del sujeto es Pedro y mi sobrino es la aposición. ¿Por qué? Porque ese mi sobrino está especificando quién es Pedro y lo puedes reemplazar. Si decimos Pedro ganó el primer lugar en la Olimpiada, es lo mismo que decir mi sobrino ganó el primer lugar en la Olimpiada. El predicado es la parte que describe la acción que realiza el sujeto, es decir, muestra lo que se dice sobre el sujeto o lo que hace el sujeto. En la oración, el dueño del restaurante estaba cobrando mucho, nos preguntamos de quién habla la oración, del dueño del restaurante, y decimos qué hace o qué se dice sobre él, y la respuesta es estaba cobrando mucho. Ese es el predicado, esa es la acción. Si decimos el mar estaba muy tranquilo por la mañana, primero preguntamos de quién habla la oración, el mar, y luego preguntamos ¿y qué se dice del mar o qué hacía el mar? Y ahí está el predicado, estaba muy tranquilo por la mañana. Ese es el predicado. Elementos del predicado son núcleo verbal, objeto directo, objeto indirecto y complementos circunstanciales. El núcleo del predicado es la palabra más importante no solo del predicado sino de toda la oración porque se trata del verbo conjugado
que está en la oración, que sin él no podría haber oración. Si decimos, ella compró un delicioso pastel de cumpleaños, ¿cuál es el predicado? Compró un delicioso pastel de cumpleaños. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el verbo? Compró, esa es la acción. Por ejemplo, los alumnos regresaron de vacaciones el lunes. ¿Cuál es el verbo de la oración? Regresaron, esa es la acción, o sea, ese es el núcleo del predicado. Objeto directo. Es la palabra o palabras que especifican la acción del verbo. Acá lo que tenemos que tomar en cuenta es que para reconocer a los elementos del predicado ya no interesa si están junto o no al núcleo, ya no nos interesa, sino ahora nos interesa la pregunta que contesta. Por ejemplo, el objeto directo responde a la pregunta ¿qué? Que se le hace al verbo. Por ejemplo, mi amiga Andrea comió pastel en la escuela. ¿Cuál es el verbo de la oración? Comió. Entonces preguntamos, ¿qué comió? Y la respuesta es pastel. Si hay una respuesta exacta, ese es el objeto directo. En la oración, Ezequiel tiene entrenamiento mañana temprano, el verbo es tiene. Entonces la pregunta sería, ¿qué tiene? Y la respuesta es tiene entrenamiento. Entrenamiento entonces es el objeto directo. Objeto indirecto es aquel que recibe el daño o el provecho de la acción del verbo y se los reconoce con las preguntas ¿a quién o para quién? Por ejemplo, Max explicó el tema a sus compañeros. ¿Cuál es el verbo? El verbo es explicó. Entonces la pregunta sería ¿a quién explicó? A sus compañeros es el objeto indirecto. En el ejemplo, Alejandro dará un concierto para los universitarios. Buscamos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Dará. La pregunta sería ¿para quién dará? Para los universitarios es el objeto indirecto. El complemento circunstancial es el que expresa la circunstancia en la que se da el verbo y estos pueden ser varios: modo, tiempo, lugar, causa, finalidad, compañía, cantidad, etc. Pero solamente vamos a ver los 4 más importantes. Complemento circunstancial de tiempo es el que muestra el momento en que se realiza la acción. La pregunta que usamos para esto es ¿cuándo? Y le preguntamos siempre al verbo. Por ejemplo, ¿Juan conseguirá aquel empleo mañana? Buscamos el verbo, conseguirá. La pregunta sería ¿cuándo conseguirá? Y la respuesta es mañana. Ese es el complemento circunstancial de tiempo. El complemento circunstancial de lugar muestra el lugar o el espacio en que se realiza la acción. Su pregunta es ¿dónde? Por ejemplo, la pequeña Alejandra se cayó en el jardín. ¿Cuál es el verbo? Se cayó. La pregunta sería ¿dónde se cayó? En el jardín. Ese es el complemento circunstancial de lugar. Complemento circunstancial de modo muestra la manera o la forma en que se da la acción del verbo. Y la pregunta que se usa es ¿cómo? Por ejemplo, el anciano baila contento esa canción. El verbo es baila y la pregunta sería ¿cómo baila? Contento. Ese es el complemento circunstancial de modo. Finalmente, el complemento circunstancial de cantidad es el que muestra justamente la cantidad respecto a la acción del verbo. La pregunta que usamos es ¿cuánto? Por ejemplo, el gobierno gastó mucho dinero en la pandemia. El verbo es gastó. La pregunta es ¿cuánto gastó? La respuesta mucho. Ese es el complemento circunstancial de cantidad. Muchas gracias.